de los haters, los bots y los trolls. Cuando una sociedad comienza a decidir en función de una realidad fabricada por algoritmos y ejércitos digitales, el problema ya no es solo la violencia en redes sociales, es la calidad de la democracia, la fortaleza de sus instituciones y, en definitiva, el futuro mismo del país. ¿Por qué escribió esta columna? ¿De qué se dio cuenta, senador, que está pasando? ¿Qué está pasando? Porque, bueno, yo también tengo mis propias redes y obviamente uno empieza a cotejar que el mensaje es el mismo, está uniformado, eh, son las mismas personas, hay un grupo de, además de personas eh, que son parte de, diría yo, de un mismo estilo de vida, hay exfuncionarios públicos en esto, que están jubilados, eh, que uno empieza a hacer el seguimiento de esto y viene lamentablemente de esta forma de esta nueva forma que algunos mal entienden de hacer política. Es cierto, las redes y la inteligencia artificial, el instrumento cibernético que se usa en el siglo XXI, tiene que ser para hacer mejor las cosas, pero se cayó en la denostación como instrumento de uso a través de las redes y esto es masivo y es nocivo para la democracia. Eh, Durante la campaña presidencial tuvimos un punto alto con este asunto, yo lo recuerdo bien, a propósito del famoso patito verde, a propósito de las AFP, ¿se recuerda con el tema de la reforma? A propósito de las AFP que estaban financiando a personas que hacían esto. Bueno, ¿hay ahora un retorno de este asunto? uno nota que hay un retorno, incluso que yo diría que hay que investigar más, sí, que ese mismo bolsón de personas o de bots que estaban en la campaña, hoy día me da la impresión que están al servicio de alguna red diría yo, de protección, particularmente del gobierno. Eso es notable. Vamos a ver ahora bueno, fue en esta votación o tramitación de la reforma, que también, de la mega reforma, que también allí tuvimos participación y mensajes, yo diría sin un fondo. Si, mire, uno acepta la discrepancia, la diversidad de ideas, ese no es el punto, sino que cuando uno ve exactamente lo mismo y hay entonces una adhesión particular de mucha gente que crea pe juntilla que lo que están diciendo es cierto y por lo tanto hay que herir a esos mensajes y lo que se busca es acallar al adversario a través de denostaciones, de infundios y del mal uso, por lo tanto, de este instrumento que es la inteligencia artificial. ¿Qué le han dicho a usted, senador de la República? ¿Qué le han dicho? Bueno, está lo mismo. ¿Pero amenazas incluso? No, no, yo no las tomo como amenaza, que estuviste callado durante 4 años, en fin. Es Mm, común, esa frase es común. mm, mm. Eh, Mire, yo le voy a contar lo que nos pasó a nosotros como sala de prensa. Eh, Emitimos opinión a propósito de los, comillas, maltrato, yo creo que son maltratos, alguien podrá tener una opinión distinta, un del maltrato, ministro claro. Poduje, del ministro Sí, Poduje, a vecinos, a profesores académicos y ahora a autoridades. Mire lo que ha pasado con el gobernador de la región de Coquimbo. así es. Entonces hicimos un comentario sobre ese tema y fue feroz, pero Sí. feroz el ataque que recibimos nosotros, yo, bueno, el medio, pero yo, particularmente como sala de prensa. Entonces, em, claro, lo peor que nos podría pasar un poquito es la autocensura, y yo sé que muchos probablemente se callan después de esto. Es que eso es lo que buscan. Eso es lo que buscan, porque este nuevo estilo de hacer política a través de las redes, de generar este ejército de defensores, de estar permanentemente con frases grandilocuentes, instalándose en el escenario público, y cuando tú osas levantar la voz, porque tu función es distinta, la mía es legislar. Vamos a poner de ejemplo. La de los ministros es, por lo tanto, hacer la administración interior del Estado y en las diferentes carteras, por lo tanto, cumplir con los planes y programas que están allí alojados para el bienestar de la población. Y si tú, lo que tú, te reitero, osas decir lo contrario, mira lo que ocurre. O Eh, criticar, o sí, fiscalizar. sí, pues. Entonces, esa fórmula de sin filtro es la que creo que está en este tiempo reinando y que le está, no, a la larga o a la corta,
también va a ser mal para la política. Usted vio lo que pasó, acaba de pasar con Cedini, por ejemplo, que vuelve sin filtro prácticamente y allí no hay en ningún minuto una autocrítica respecto de sus capacidades, de cómo hizo la pega. De los errores Entonces, en la vocería, claro. exactamente. Y Mm. los errores, por favor, no son, a ver, quiero que se entienda que esos errores, es cierto, ella representa a un gobierno, pero ¿sabe qué? Representa al país. Entonces, el daño es para el país. Si es el drama de todas estas cosas y no se quiere entender estas cosas, parece. Eh, las AFP, cuando quedó claramente demostrado que financiaban a personas para hacer estas campañas en redes sociales, argumentaron la libertad de expresión. ¿Qué pasa con la libertad de expresión? No, si usted, a ver, aquí no está en juego, a mi entender, la libertad de expresión. La libertad de expresión usted la tiene. Pero, pero hagámoslo sobre a ver, primero hay que instalar, esto es democracia. La democracia, por lo tanto, permite la libertad de expresión, la libre opinión. Pero creo que la democracia tiene también límites respecto de la denostación, de la falta de ética. Eso también tiene que incorporarse en estas tareas públicas que es la política. Cuando usted no tiene un parangón, no tiene un rango, no tiene un límite respecto de la denostación, respecto del ataque artero sin fundamentos, transgrede por lo tanto valores. Y allí entonces ya tenemos una forma distinta de entender la sociedad desvalorizada, quiero que me entiendan el término desvalorizado, que está Ujú, carente de valores, eso estoy ujú. diciendo, y por lo tanto aquí cualquiera puede decir lo que se le antoje y no le pasa nada, porque además lo hace encapuchado detrás de un seudónimo, detrás de un nombre o siendo parte de una red que hoy día yo me atrevo a decir están financiadas. Sí, yo creo que ahí falta una investigación mayor. Creo que falta una investigación mayor. No sé si, bueno, Contraloría, el organismo que en el último tiempo ha estado investigando y podría a lo mejor meterse ahí, no lo sé. ¿Qué pasa finalmente con la democracia? Porque, a ver, libertad de expresión, libertad de emitir opinión, un gobierno que gobierna, gente que lo critica, gente que critica o hace pedazo a quienes critican. Luego, ¿qué pasa entonces con la democracia? Gente que se inhibe de, por lo tanto, emitir opinión, no vayan a hacer pedazo con este asunto, entonces mejor, ¿qué pasa finalmente con la democracia? La democracia se debilita. Entonces pasa a haber una verdadera dictadura de las opiniones y a tener una opinión única en la sociedad porque los demás estamos o se busca que estemos acallados porque tenemos diferentes visiones respecto de lo que ocurre en el país. Y eso es legítimo. Entonces usted debilita la democracia. La democracia en tiempos de redes hay que fortalecerla también. Se trata de que efectivamente haya libertad de opinión, pero fundada. Si eso es lo único que pide uno. Efectivamente, recuperemos la verdad. O sea, no más metáforas en la sociedad. A partir de eso creo que el entendimiento es distinto. Mm. ¿Qué pasa con eventualmente cuerpos legales? Usted es parlamentario. Yo entiendo que esto debe ser muy difícil de legislar, ¿ah? Porque, bueno, vamos a hacer una ley sobre los bots, los trolls, y luego va a aparecer otro sistema y al final la ley va a quedar placé. Eso muy rápido. Pero usted como parlamentario, o los parlamentarios, ¿cree usted que debería haber un cuerpo legal que a lo menos regule este asunto, advierta, no lo sé? No, yo creo que, a ver, la libertad de opinión regular no es libertad de opinión. Pero sí va a haber que buscar una fórmula tal que permita la regulación respecto de los bots, respecto de el mal uso de las redes, de la inteligencia artificial para la denostación y la ausencia, en contra de la ausencia de valores. Si eso es lo que debiéramos regular en el país. No regular la libertad de opinión, le reitero, no regular el uso porque es parte de lo que tiene hoy día la sociedad, de lo que nos hemos dado como seres humanos y para relacionarnos. Pero la relación tiene que ser distinta, tiene que ser fundada en valores, en ética, en responsabilidad social también que tenemos que tener frente a opiniones, porque usted puede causar un daño no solo a las personas que están allí, sino que, diría yo, eh, enardecer la opinión pública por situaciones que no corresponden. Y eso en algún minuto puede ocurrir y no es bueno para el país.
Usted en su columna habla de una industria de la polarización. Cuando hablamos de industria, voy a dar un pasito yo al frente, ¿ah? Me lo voy a Ya, permitir. Usted habla de la industria de la polarización y cuando hablamos de industria, hablamos de un, no sé, de que está una no, economía, que está una economía, voy al tema, perdón, señor, voy al tema de que aquí hay gente que financia esto y aquí hay personas que viven de esto eventualmente, eso ¿o estoy no? diciendo tal cual. Estoy diciendo cuando hay una industria, estoy diciendo tal cual, que hay alguien que está financiando esto, alguien que está empujando esto y alguien que está viviendo de esto otro. Entonces, ese tipo de ¿Y situaciones eso son no las que puede ser penalizado? debiéramos tener, a eso me estoy refiriendo cuando tendríamos que Mm, tener mm, mecanismos de regulación. mm. ¿Qué pasa con la responsabilidad de las mismas plataformas digitales que permiten y que favorecen este tipo de interacciones? Bueno, no, están ausentes. Yo no veo que haya en las plataformas, las diferentes que haya una actitud distinta respecto de la libertad de opinión y respecto que esa opinión tenga fundamentos éticos y morales para el buen entendimiento de las sociedades. Creo que eso hoy día no está ocurriendo. Mm. ¿A dónde vamos a llegar por este camino, senador? Le reitero, a denostaciones, a dictaduras de la opinión a través de las redes y a la unificación del pensamiento. Lo que tanto se luchó o luchamos para que hubiera tolerancia, para que hubiera diversidad de opinión, para que hubiera libertad, hoy día la estaríamos perdiendo por este tipo de situaciones. Sí, estaban leyendo más opiniones que emitió usted y los bots fabrican un falso consenso. Hay empresas, operadores políticos que financian estrategias digitales basadas en cuentas de trolls. Los argumentos dan paso a los insultos, la evidencia da paso a la descalificación. Em, Creo que lo peor que nos podría pasar, y este es un comentario mío personal, es que efectivamente a propósito de los ataques de estas personas o cuentas o máquinas o lo que sean, digamos, lo peor que nos podría pasar es que nos silenciemos. Mm. Nosotros los medios de comunicación tenemos un rol, ese rol es fiscalizar al poder donde este poder se encuentre. Así es. Eh, y por lo tanto creo que lo peor que nos podría pasar es que nos silenciemos. En el caso suyo, em, ¿ha pensado en silenciarse? No, ¿por qué voy a hacerlo? Pasé por peores. ¿Por temor? Pasé por peores, así es que jamás lo voy a hacer. O sea, mis convicciones son la democracia. En la democracia hay diversidad de opinión y tenemos que tener la suficiente mesura, el talante, como para aceptar la diferencia de opiniones. Si en lo que no tenemos que transar es eso, y no tenemos que transar además ante esta industria que lo que busca es acallar al adversario o a la persona disidente respecto de las opiniones. Y tú dices muy bien, la prensa, que hoy día se adecua, por lo tanto, a esta nueva forma, no tiene que estar en función del beneplácito con quien está en el poder. Ustedes tienen que tener la libertad de opinión, la crítica. Quien no entienda esto y les pida a ustedes que, por lo tanto, sean parte del beneplácito del poder, creo que está equivocado. La prensa tiene un rol, informar y al mismo tiempo mantener la crítica y no la indulgencia. Por último, ya para ir finalizando, ¿qué rol juega Puduje y sus despachos en Instagram? También algunos bien complejos, diría yo, digamos. Por ejemplo, la otra vez le vi unos despachos, no sé, en Chillán y parece que también en Penco sobre temas de arqueología. Él no es arqueólogo, digamos, pero bueno, le vi unos despachos bien osados. ¿Qué rol juega él en ese contexto? Bueno, él direcciona una opinión y lo que pretende entonces es que no haya una regulación que no puede ser exacerbada. Mire, respecto a la permisología, que es el tema de fondo, yo fui Mm. parte del proceso de la creación de una ley marco de justamente permisos sectoriales, que reduce el tiempo de tramitación en el 30%. Y eso él lo sabe. Entonces, ese escenario regulado está. Y lo que hay que hacer es presentar los proyectos. Pero no se puede estar denostando por parte de un ministro de Estado lo que es la regulación que existe y que él, por lo tanto, tiene que cumplirla. Porque ese es un llamado a la subversión. Y eso no es correcto en un ministro de Estado. Yo siento que el jefe de él, es decir, el presidente de la República,
debiera a lo menos tener una conversación, porque creo que no nos hace bien esa forma. Bueno, está encabezado también los dichos del propio presidente. Entonces, creo que ahí hay un capítulo entero que revisar por parte de quienes hoy día son los regentes del poder en nuestro país. Claro, no puede llamar al ministro Buje a saltarse la ley, ¿no es cierto? La ley No, del Consejo Monumento Nacional, entre otras cosas. porque el Estado de Derecho, imagínate si hay un llamado, cuando estoy diciendo la subversión, estás llamando a saltarte el Estado de Derecho. Entonces, de esa forma no se puede. Sí, aquí ha quedado claro, Apuso, la naturaleza creo que nos ha dicho, oiga, ¿sabe qué? Hagan las Mm, cosas como corresponde. mm, No se instalen en los cauces de los ríos, mm. no construyan en las dunas, En la no, quebrada. ¿qué quiere que le digamos? Entonces, Mm. algunos por insistir en esto o por no transar este tipo de cosas, claro, eh, caemos en sanciones que vienen desde el poder y que le hacen mal a la sociedad. El senador Gastón Saavedra, muchas gracias por estar aquí con nosotros en sala de prensa, gracias por la gentileza que tuvo en atendernos. Creo que fue una conversación necesaria. Creo que conversar estas cosas son necesarias. Creo que la gente tiene que entender que no todas las cosas que se dicen en redes sociales son positivas y que habemos personas que queremos que esto funcione bajo la libertad de expresión, pero con respeto y con argumentos y no con insultos. Muchas gracias, senador. ¿No? Y te digo, esto de que, pero que lo hicieron en las redes, es cierto. Esto mismo que el gobierno hizo, voy a Mm, hacer las auditorías, mm, 1,4 billones de pesos que estaban sin explicarse. Bueno, ¿y qué fue después del anuncio de ese titular? mm, ¿Qué ocurrió? mm, Entonces se da cuenta, hay ese afán de instalar a los otros como ladrones, como adversarios perversos, como creo que no corresponde. Si la democracia es debate de ideas con alturas de mira. Y también cuando uno la embarra, tiene que someterse a las sanciones que corresponden. Nadie está pidiendo indulgencia, por favor. mm. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias, senador. Que tengan buena jornada. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, Hugo. Un abrazo. Chao, que esté bien. Bien, ahí estaba el senador Gastón Saavedra conversando con nosotros de este tema que, insisto, nos parece extraordinariamente relevante porque tiene que ver con la calidad de la democracia que tenemos en Chile. Por eso nos parece relevante esta conversación. Nos vemos en la próxima entrevista. Recuerden suscribirse y hacerse miembros de nuestro canal de YouTube. Nos vemos. Que esté muy bien. Chao. Adiós.